Hola chicos, en este video hablaremos acerca de la literatura antigua y así darnos cuenta cómo evoluciona la gente mediante la literatura. Esperemos que sea de su agrado y aprendan un poco de cómo era el inicio de todo. Antes que nada, el periodo histórico se presenta el surgimiento de las primeras civilizaciones humanas, que partieron con la invención de la escritura, que finaliza la prehistoria y el inicio del periodo. Su inicio aparece en el surgimiento de las primeras ciudades y estados con grandes dimensiones y un gran poder político que dominaba a los reyes y palacios, sacerdotes y con un comercio bien establecido. Todo lo dicho anteriormente es un pequeño resumen acerca de una de las grandes civilizaciones y más antiguas que la humanidad presenció. Pero eso no es todo. Este periodo abarca temas muy interesantes como la cultura mesopotámica, la cultura persa, la egipcia antigua, la india, la hebrea y el mundo griego. Mesopotamia. La civilización mesopotámica es una de las más antiguas y de mayor duración, siendo a la vez la más importante que ejerció una influencia sobre el conjunto del Próximo Oriente y sobre el mundo griego, también como su gran desarrollo material y espiritual de la humanidad. La región mesopotámica se encuentra en el Oriente Próximo, que se entiende en gran parte de los actuales territorios como Irak y Siria, y en menor medida en las cercanías de las fronteras de Kuwait, Irán y Turquía. La sociedad de Mesopotamia, 3500 a.C. a 2100 a.C., se organizaba por medio de rangos y jerarquías. La estructura social se clasificaba de 4 clases sociales: el rey, la clase dirigente, el pueblo y los esclavos. Sus primeros asentamientos de edificaciones de barro cocido, los primeros zigurats y edificios de veneración religiosa fue en el periodo Elobeid, 5500 a 4000 a.C. La Mesopotamia tenía una estrecha relación entre la economía y la sociedad. Durante la participación de todas las personas de la sociedad, ayudaron a lograr una estabilidad económica y a su vez un alto nivel de desarrollo y mejora del estilo de vida de la población. El Código de Hammurabi es un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia Hammurabi. Esas leyes regulan contratos de negocios y precios que fueron adecuados para estos productos. Poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh es una de las obras literarias más antiguas escrita en cuneiforme y fue escrito en 12 tabletas de 6 columnas que incluía alrededor de 3000 versos y databa del siglo VII a.C. Este poema refleja mucho del tema de la filosofía, como los elementos de la cosmogonía y la historia de la gran inundación. Cultura persa. El imperio persa se originó tras la migración de una comunidad de pastores y agricultores que provenía del sur de Rusia y se asentó en la meseta del actual Irán, al este de Mesopotamia, una región poco fértil, pero cuyas montañas albergan ricos minerales como el hierro, la plata y el cobre. En la época persa inventaron varias cosas que hoy en día nos seguimos rigiendo por estos mismos. Entre ellos están la primera declaración de los derechos humanos, el riego y la refrigeración, los jardines y la palabra paraíso, las celebraciones de cumpleaños, la animación y la guitarra y el postre, el monoteísmo y las unidades militares de élite y los uniformes, los molinos de viento y el aire acondicionado, el sistema postal y las carreteras, el hospital universitario, la caballería fuerte blindada. La caída del imperio persa ocurre tras la batalla de Gaugamela, ocurrida en el 331 a.C., donde el ejército persa es aniquilado. Otra fecha puede ser cuando los griegos quemaron la ciudad de Persópolis en el año 330 a.C., en venganza por el saqueo de Atenas ocurrido en las guerras médicas. Egipcia. La civilización egipcia fue en los años 3300 a.C. y 332 a.C., sobre el valle del río Nilo, en el norte de África. No se sabe con exactitud el origen del pueblo egipcio, pero los especialistas consideran que se trató de un pueblo que venían de la península arábiga y que finalmente decidieron asentarse en el valle del Nilo. Durante ese tiempo se mantuvo presente la tradición cultural que dio unidad en momentos de crisis políticas y sociales. Durante esta época los egipcios construyeron las pirámides Keops, Kefren y Miserinos. Egipto se extendió desde el desierto de Nubia
hasta el monte Sinaí. La capital del imperio era Menfis. Keops, Kefren y Miserino fueron también los nombres de los 3 faraones de este periodo. Libros de los muertos. El libro de los muertos puede llegar a servir para conocer las creencias y prácticas religiosas egipcias antiguas. Hablan sobre los beneficios de los que pueden disfrutar los difuntos en el más allá y los ritos que son necesarios para alcanzarlos, pero también sobre los peligros a los que deben enfrentarse. India. La civilización de la India se remonta en la prehistoria. Alrededor del 3000 a.C. fue una civilización con un alto desarrollo urbano. 2 de sus ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, en el Valle del Indo, actual Pakistán, representan el nivel más alto de estos asentamientos. Edificaron enormes templos, se dedicaron a la agricultura del regadío y mantuvieron un activo intercambio comercial con pueblos del Golfo Pérsico y Sumeria, Irán. El sistema político de India. El gobierno ha estado controlado por los hebreos políticos de Gandhi. Desde la independencia, en 2009, el Congreso Nacional Indio, INC, cambió el panorama político, ya que logró formar unas votaciones. Sistema social. Se cree que se organizaron en Brahma. Se dividen en 4. Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas y Shudras. Sistema religioso. Hinduismo 78,9%, Islam 15,4%, Cristianismo 2,4%, Budismo 0,7%, otras 2,6%. Existen 22 diferentes lenguas de India. El hindi, el tamil, el sánscrito, el bengalí, el nepalí, el asamés, el bodo, el gujarati, el cachemiro, el urdu, el dodri, el punjabi, el canarés, el malayalam, konkani, orilla, marathi, el sindhi, maithili, santalí, manipuri y telugu. Relato de Mahabharata. Trató de un texto que habla acerca del combate entre 2 vertenientes de una sola familia de la India. En esta narra sobre 2 hijos del rey, Pandu, cuyos hijos son conocidos como la representación del bien y el mal. También constituye ser de naturaleza sagrada, tanto así que es comparada con la Biblia. Relato de Ramayana. El Ramayana es una de las grandes epopeyas del hinduismo. Cuenta las aventuras de Rama, una de las encarnaciones del Vishnu, el protector. Está escrito en sánscrito, en casi 50.000 versos, y su redacción se atribuye al sabio hindú Valmiki, hace 2400 años. Códigos de Manu. Las doctrinas fueron dictadas por el sabio Manu y los rishis que le pidieron que los iluminara. Después de la ruptura de los imperios Maurya y Shunga, hubo un periodo de incertidumbre que llevó a un aumento del interés en normas sociales ultraconvencedoras. Según Romilia Thapar, la severidad de los Dharma Shastras fue sin duda un comentario que surgió de la inseguridad de los ortodoxos ante una era de fluctuaciones. Hebrea. La cultura hebrea se asentó en la región de Palestina, actual territorio de Israel, llamado en la antigüedad como el país de Canaán o tierra prometida. Los primeros habitantes de Palestina fueron los cananeos, originarios de Semita. Estos pobladores primitivos tuvieron que soportar los ataques constantes de las tribus del desierto que ambicionaban sus tierras, por la fertilidad de sus tierras hasta el siglo XIV y el siglo XV a.C. La literatura hebrea clásica se halla dentro de la Biblia, que es el libro de mayor influencia en la cultura occidental. El hebreo era la lengua literaria originaria de los judíos hasta el siglo XIX, situación en que empezaron a utilizar las lenguas europeas para escribir obras de erudición judía, y el yiddish se convirtió en método de expresión literaria. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Tanakh, para los judíos, se compone de 49 libros. Está inspirado por Dios. Este mismo hace un relato de la creación, la caída de Adán y Eva, el gran diluvio en los días de Noé, el establecimiento que convenció que Dios, cubrimiento de la geografía, astronomía, matemática y ciencia,
gracias a que su interés era explicar científicamente cómo era el mundo de la física con Abraham, Isaac y Jacob, a quien el Señor cambió el nombre a Israel, que son sucesos que marcan la religión cristiana. Griegos. Los griegos fueron un impacto importante en la historia, ya que nos ayudaron. El griego antiguo está formado por un grupo de territorios que es Grecia, Asia Menor, Magna Grecia, Mar Negro, Norte de África y Mediterráneo Occidental, y sus sociedades tenían el mar Egeo como su área central. Grecia presentaba un clima de terreno seco y de las temperaturas poco moderadas. La cultura de la antigua Grecia fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea. De hecho, ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental: el imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y los sistemas educativos. Teatro. El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas registradas que conoce la humanidad. Esto se basa en la interpretación sobre un escenario y consiste en la recreación de historias mediante actores, discursos, música y escenografías. El principal fin de la actuación es poder comunicar y transmitir ideas. Poesía épica. Es un tipo de poesía narrativa en la que se canta los sucesos que tuvieron los héroes del pasado, que fueron legendarios para la sociedad. Los hechos que tuvieron lugar los héroes son virtudes que hay que valorar y apreciar, como el valor, la sabiduría, la valentía o la entrega. Romanos. Los romanos surgieron de varias aldeas que estaban habitadas desde hace mucho tiempo, situadas en las colinas de las orillas del río Líber. Tuvieron más impactos en las culturas occidentales, ya que descubrieron demasiadas cosas como escribir, las letras, el derecho, al igual que el calendario. Sistema político de los romanos. Originalmente, Roma era una monarquía de ciudad-estado. Un rey es elegido por un consejo y ocupa un cargo de por vida. Pero cuando muere, el poder pasa al Estado. El Senado nombra un rey interino de entre sus miembros hasta que se elija un nuevo rey. El jefe de una familia noble fundó el Senado. Es el órgano que asesora al rey en todas sus actividades y decisiones. El consejo está compuesto únicamente por ciudadanos, propietarios y tiene funciones legislativas y judiciales, y elige rey. Discurso de oratoria. Se refiere a poder expresar en el momento justo y de la forma correcta el mensaje que queremos transmitir. Su propósito es mover los ánimos de un auditorio en favor de un argumento o idea, que es expuesto, sopesado y definido para un orador. Comedia. Es un género dramático que su objetivo es entretener y hacer reír a su público, u oyentes. Y para eso utiliza recursos como el sarcasmo, la parodia, la ironía o la confusión. Esta misma se creó en la antigua Grecia entre 1200 y 146 a.C. Conclusión. Espero que con este video se haya entendido un poco acerca de la literatura antigua y los grandes desarrollos tales como políticos, sociales y económicos que tuvieron los humanos en aquella época. Nuestros compañeros y yo les agradecemos un bonito día. Muchas gracias.